Hola a todos, ¿cómo están estudiantes del Finestec 2020? Bueno, mi nombre es Octaviano Cuello, soy el profe de Lengua y Literatura. Y en esta clase vamos a realizar un punteo de lo que tuvimos en el encuentro del martes 3 del 11, que fue el encuentro número 3. Algunos no pudieron estar, otros también les gustaría repasar para hacer las actividades y algunos también pudieron eh, abordar el tema, pero les viene bien también repasar esta clase. Bueno, el modernismo en Latinoamérica fue el tema que tocamos, un breve repaso y pasaje sobre esa etapa literaria artística que fue a final del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Es un movimiento literario muy influenciado por otros movimientos que ya lo vamos a ver. Y en este caso, nosotros trabajamos con el maestro del cuento, que fue Horacio Quiroga. Horacio Quiroga construyó casi toda su literatura en base a el relato corto. Si bien él escribió poesía, escribió algunos relatos líricos, escribió incluso textos informativos porque fue periodista, pero casi toda su obra está construida en base al relato corto. Y de hecho, vamos a ver más adelante, él construye un decálogo, o sea, un texto con 10 leyes o sugerencias que él le da a los cuentistas nuevos. Pero ya lo vamos a ver. Bueno, brevemente, Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878 y murió en 1937. Él es autor de los conocidos Cuentos de la Selva, que se ve unificado en un libro, y Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, que también se ven unificados en un libro. Son literatura fundamental para entender a este autor. De hecho, son uno de los, me parece que los más importantes. Si uno va a una librería con textos clásicos, ustedes van a encontrar de Horacio Quiroga generalmente estos dos libros, ¿sí? Puede haber algunos que otros compilados de sus escritos periodísticos, pero en general se lo conoce por estos dos libros que fueron muy importantes. Bueno, Edgar Allan Poe fue una gran influencia, como lo vimos en la clase 2, ¿no? Fue una gran influencia para Horacio Quiroga, sobre todo en la forma de narrar los cuentos cortos. Después Guy de Maupassant, que fue un escritor francés que también tuvo una influencia sobre Poe muy marcada, y Kipling, que Kipling fue el autor de el famoso libro de la selva, donde se utiliza muchas veces esa literatura también para el movimiento scout. A los que fueron scouts yo les comenté que en general leen el libro de la selva, y en el libro de la selva, de hecho, muchos de los personajes que salen de ahí los tienen en la organización que tiene en las distintas ramas de scout, ¿no? Fíjense la influencia de ese libro. Así que, bueno, Poe tuvo una gran influencia, sobre todo por eso le dicen el Poe latinoamericano, ¿no? Le quita un poquito también de mérito a Quiroga, porque Quiroga es, digamos, un autor que podemos decir lo único. Pero si entendemos a los autores en un contexto, podemos decir que Quiroga tiene una influencia literaria de Poe. De hecho, él en el decálogo del buen cuentista los menciona a estos autores, ¿sí? Los menciona como referente para que el cuentista nuevo empiece a escribir, digamos, buenos cuentos. Bueno, el modernismo, brevemente, podemos caracterizarlo como que retoma algunas características del neorromanticismo, ¿sí? Acuérdense, romanticismo, también un poquito ligado con lo gótico de Edgar Allan Poe. Intenta revelarse, mostrar los sentimientos, y generalmente los personajes se sitúan en contextos alejados de la realidad que agobia al ser humano.
bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, en Quiroga muchos personajes solitarios que se manejan en la selva, que tienen aventuras con animales y que por eso ustedes habrán hecho la actividad. Los que todavía no lo hicieron, bueno, van a darse cuenta de que les pido que caractericen un personaje, ¿no? Un personaje que tenga que ver con un animal de la selva o un animal que ustedes quieran utilizarlo para una posible historia. Y acá sostengo, por eso Quiroga relata muchos de sus cuentos situados en la selva. Y acá notamos una característica principal que es el escapismo. Escapismo, de escaparse, ¿no? El modernismo se caracteriza por esa intención de rebelarse, de mostrar el espíritu humano distinto al sistema, digamos, una especie de sublevación que lo toma un poco del romanticismo, ¿sí? Por eso se dice que es de alguna manera una consecución al modernismo del romanticismo. Y ahí es donde Quiroga nota en sus cuentos una influencia de estos autores que yo les mencioné, ¿no? Y en particular Edgar Allan Poe. Bueno, y por último, para terminar, Quiroga es autor del Decálogo del Buen Cuentista, como les mencioné hace un rato, donde recomienda a los autores nuevos qué tener en cuenta al escribir una historia. Una de las sugerencias en la regla número 10, él les dice: no pienses en los amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Él da cuenta ahí un poquito de esta característica modernista también, ¿no? Del escritor generando personajes, pero con escritura con la intención de solamente satisfacer al escritor, ¿sí? Y no esta intención de escribir por la fama o el crédito que pueda recibir de afuera, ¿no? Esa es la intención de Quiroga al transmitir esa idea. Entonces, bueno, esto fue un repaso breve para que ustedes puedan seguir la idea de lo que trabajamos en la clase 3 y para que vean cómo se van conectando. Para repasar brevemente, y ya los dejo, recuerden que en la primera clase vimos los pasajes del héroe a través de la idea de Campbell. En la clase número 2 vimos el movimiento romanticista y gótico a través de Edgar Allan Poe. Y por último, ahora en la clase número 3 vimos el modernismo y sobre todo en Latinoamérica cómo mediante grandes autores tenemos estos representantes de estos movimientos literarios o herencias literarias de la cual nosotros podemos acudir como legado cultural, ¿sí? Así que bueno, les mando muchos saludos y adelante con la cursada. Que anden bien.